Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap. Hoy tenemos la oportunidad que esté aquí con nosotros Regina Ferrer de Freshly Cosmetics, actualmente Talent Acquisition Manager en la misma compañía. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros hoy. Pues un placer poderte tener hoy aquí en nuestro canal de podcast y un poco antes de empezar y un poco entrar más en la materia de lo que es el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Que nos vas a explicar varias cosas pues, acerca del onboarding, por ejemplo, y las diferencias en torno de desde cuando empezaste actualmente a raíz de hoy en Freshly Cosmetics. Sí que me gustaría, pues para quien no te conozca tanto, que nos pudieras explicar quién es Regina Ferrer y actualmente un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional también. Claro, genial. Bueno, al fin y al cabo tampoco no es que haya muchísimo que contar, simplemente yo me formé, estudié Derecho, me formé en el ámbito más legal porque es lo que me llamaba entonces la atención. Decidí hacer el máster en abogacía porque, bueno, al final siempre tenía como ese interés en pues, poder colaborar, ayudar, ¿no? Un poco más orientada a las personas. Luego, pues bueno, por motivos personales me fui a Alemania y estuve allí viviendo un tiempo. Y bueno, ahí también se me despertó un poquito la chispa, ¿no? de los recursos humanos. Al final, bueno, vivir en un entorno distinto, un idioma diferente, te hace ver un poco la importancia de saberte comunicar y relacionarte con otras personas, conectar. Y allí, bueno, pues arranqué a estudiar también sobre recursos humanos, porque, bueno, vi ahí un poco pues ese mix ideal, ¿no? Para lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues luego cuando volví arranqué también en este mundo de recursos humanos y bueno, encontré un poco mi lugar, ¿no? Entonces, en junio de 2020 arranqué la aventura aquí en Freshly Cosmetics y al final es todo un placer, ¿no? Poder dedicar mi tiempo pues a esta orientación a las personas y a esta conexión con ellas, que es lo que disfruto haciendo en mi día a día. Un poco qué es lo que te hizo cambiar, ¿no? Porque a veces cuando hacemos entrevistas nos hemos encontrado que varios abogados, ¿no? Se han dedicado después al ámbito de los recursos humanos. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay en los abogados que van un poco hacia el camino de los recursos humanos? A ver, al final es un mundo muy difícil, esto es así, es un mundo que te tiene que apasionar mucho, que era en mi caso, incluso pues yo me dedicaba, ¿no? Me dediqué a ello, estuve en un despacho, em, pero quizá ir a pleitos y así vi que no era lo mío, tenía mucha carga también emocional, por así decirlo, y al final es muy difícil vivir de ello, siendo honestos, ¿no? Entonces, encontré como en los recursos humanos la combinación para poder seguir de la mano del entorno legal laboral, pero ser capaz de trabajar en un equipo grande, en una empresa y bueno, quizá esa puede ser la razón, ¿no? Hay esta conexión. Así que desde junio de 2020, ¿no? Estás embarcada, ¿no? En el Ujú, unicornio, ¿no? Prácticamente de Freshly Cosmetics. Y una ujú, de a raíz de estudiar un poco, ¿no? Qué hace Freshly y sobre todo el sector de la cosmética, en este sentido, cosmética natural, ¿no? Que es un poco vuestra diferencia respecto a ujú. a otras marcas. Podemos decir, ¿no? Que a raíz del momento económico que estamos viviendo, ¿no? La cosmética está en un momento de auge. Entonces, Total. queríamos saber un poco más sobre ello porque a veces hablamos de que los sectores, en el momento en el que estamos, pues están un poco en otras circunstancias, pero vosotros estáis completamente en otro camino. ¿Por qué? Bueno, al final yo creo que el boom que ha habido, ¿no? En cuanto a la cosmética va mucho de la mano del momento confinamiento, ¿no? COVID. Sí que es verdad que nosotros desde nuestra fundación en 2016 ya apostamos por la presencia en redes. Somos una marca nativa digital, somos un e-commerce. Entonces, en ese momento
quizá no era tan común tener esta fuerte presencia en redes sociales y tampoco no era un sector tan competitivo, ¿no? Ahora, pues con toda esta situación, pues hemos podido aprovechar esta oportunidad, este auge que hay en el canal online, incrementando la facturación y apostando mucho pues, por estos nuevos canales que permiten maximizar las oportunidades, ¿no? Como son TikTok, como son Google, y al final siempre, pero manteniendo como un servicio como muy personalizado. Obviamente, como tú decías, pues nosotros ofrecemos un producto natural, sostenible y eso enamora, ¿no? Pero quizá lo que más destaca de Freshly, pues bueno, es estar ahí siempre mirando cómo podemos mejorar, ¿no? No conformarse e ir creciendo. Sobre Freshly, más allá un poco del contexto que nos has citado, algunos datos que la audiencia a lo mejor no conozca, que puedas compartir con nosotros. En cuanto a En cuanto facturación, ¿te a facturación, refieres? en cuanto a equipo, en cuanto a dónde estáis ubicados, es decir, algunos datos Sí, que puedan claro. situaros como compañía. Vale, bueno, con lo que último que decías, nosotros ahora decía, ¿no? Te explicaba, somos una marca nativa digital. También en 2019 arrancamos y pusimos un pie en el sector retail. Si bien nuestro motor se encuentra en este e-commerce, creemos que es muy importante también estar en físico porque así nos podemos dar a conocer a pie de calle, ¿no? Y llegar a todas las personas que quizá no se atreven a comprar online o a conocernos online. Con ello, el equipazo de retail está haciendo un trabajazo porque nosotros arrancamos con una primera store en Barcelona en 2019, luego seguimos por Madrid, por Valencia, hace bien poquito arrancamos en Reus, que es donde estamos ubicados a nivel de oficinas, ahora te cuento un poco más todo el resto. Y ha sido muy guay, ¿no? También poder tener esta presencia aquí. Entonces, y bueno, hemos seguido pues por Sevilla, Pamplona, Gijón, y es muy guay también pues poder ir creciendo en este sentido, porque al final sí que te llega mucho feedback de, pues no os conocía, pero os he visto en la calle tal, y poder llegar a todas esas personas también es muy bonito. Y poder hacer que toda la experiencia, ¿no? De lo que es Freshly y de lo que los clientes viven online también se pueda vivir en físico. Entonces, como te decía, pues estamos aquí a nivel de oficinas, o Freshly Park, como le llamamos nosotros. Luego, aparte de todos estos stores que te explicaba, tenemos en Gandesa, que está al sur de Cataluña, ahí tenemos el centro logístico, que es, digamos, donde todos estos pedidos que los clientes hacen online llegan y se preparan. ¿Y cuántos empleados sois en total? Hoy, ¿Sí? 270. 270. Sí, aquí en Freshly Park, en las oficinas, seremos alrededor de unos 150, 160. En el centro logístico, alrededor de unos 70, si no me equivoco. Y el resto en las stores, que hay un equipo, el más pequeño sería de 4 y el más grande, si no me quiero equivocar, son 7. Entiendo que las estrategias, ¿no?, de captación de talento, ¿no?, a diferencia, ¿no?, de lo que estabais acostumbrado antes, ¿no?, que todo era oficina, cuando habéis implantado, ¿no?, pues diferentes stores, los perfiles son distintos y a lo mejor también la estrategia a nivel de captación han sido distintas, ¿no? Sí y no. Es decir, ¿Vale? nosotros, tal y como lo trabajamos a nivel de talent, es darnos a conocer tanto que la gente quiera venir a trabajar, ¿no? Ok. Entonces, se trata de poder trasladar y explicar muy bien quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y eso llega a todo el público, se dedique a lo que se dedique. Obviamente, te he dicho sí y no, porque a nivel de estrategia de captación, por así decirlo, no, porque seguimos explicando quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero obviamente a nivel de proceso de selección sí. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente tenemos una parte técnica, ¿no? Un case study escrito en un store no tiene sentido ninguno. Lo que hacemos ahora desde hace más poquito pues es una dinámica de grupo donde podemos ver a las personas cómo interactúan y así, pero bueno, ahí estaría la diferencia, digamos.
Qué bueno, perfecto. Ujú, Un poco a raíz de lo que queríamos y comentábamos al inicio, ¿no? Para centrarnos un poco más en la dinámica de la temática que vamos a hablar hoy, sobre el onboarding principalmente, ujú, aunque tocaremos otros temas, sí que me gustaría que nos contaras, ¿no? Tú entraste, nos comentabas antes, ¿no? Junio ujú. 2020, si no Sí. recuerdo mal, esto era justo después de la pandemia al 100%. Imagino que el onboarding que tú tuviste, ¿no? Como Regina Ferrer en Freshly, Ujú. versus el onboarding que hacéis ahora, pues debe haber evolucionado mucho, ¿no? Muchísimo, ¿Qué, creo yo. qué Sí. cambios han habido y cómo lo estáis haciendo actualmente? Sí, yo cuando entré, justo fue el primer día además que volvíamos a la presencialidad parcial, ¿no? Porque lo hemos hecho escalonadamente. Prácticamente había, ¿no? Un onboarding, yo recuerdo un proyecto, primeros pasos, primeros días, pero ha cambiado un mundo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a una persona que se dedica única y exclusivamente a ello, que es Ari, que ella es Welcome Specialist, que hace y se encarga de todo este proceso de onboarding. Al final se trata de poder crear un onboarding que no acabe en el formas parte del equipo y aquí tienes tu portátil, ni mucho menos, ¿no? Intentamos poner foco en que este onboarding sea esta experiencia extraordinaria. Siempre pensamos, ¿no? Todo el mundo yo creo que se acuerda el primer día que trabajó o que empezó a trabajar en un sitio y se trata de que este primer día y todos los que les sigan pueda vivir como esta experiencia wow, ¿no? Somos muy conscientes de que al final las personas también hacen una apuesta por Freshly, ¿no? Puede implicar un cambio profesional, un cambio personal, de ubicación y es como nuestra responsabilidad que esto sea brutal. Entonces ayudamos en todo el proceso quizá más físico de mudanza si la hay. Hay una previa porque en muchos casos desde que llamamos y decimos pues quisiéramos que formaras parte del equipo hasta que arrancas puede pasar semanas o algún mes, ¿no? Pues hay todo este seguimiento y acompañamiento en este tiempo para que nadie se sienta como en el limbo y aparte pues en la incorporación, un primer día, una comida, un desayuno con el resto del equipo. Bueno, se trata de involucrar también a todo el equipo y que se sienta aquella persona acogida, obviamente. Está claro que al final el onboarding que es muy importante, ¿no? Porque al final es como aterrizar, ¿no? En una familia, ¿no? Donde no Vaya. conoces muy bien las dinámicas, te han hablado muy bien seguramente de cómo es esa empresa y te lo han vendido muy bien y ha habido este match, ¿no? Entre empresa y colaborador, pero ahora bien empieza, ¿no? El momento importante a poder, ¿no? Pues colaborar conjuntamente Total. y este punto es relevante, ¿no? En este sentido, ¿en dónde empieza y dónde acaba un onboarding, ¿no? ¿En dónde lo empezáis, ¿no? Porque al final también hablamos mucho que es muy importante no solo una vez la empresa te acepta como candidato y formas parte de esa familia, sino que también es muy importante todo el proceso de entrevistas, es decir, hay una parte previa, ¿no? Al onboarding que también es importante y por eso me gustaría saber esto, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba el onboarding para Freshly? Mira, durante todo el proceso de selección intentamos ser lo más cercanos posible, porque al final todos pasamos por estos momentos, ¿no? Y todos sabemos que son momentos de nervios, donde tú haces una apuesta, donde, bueno, necesitas todo estar acompañamiento, ¿no? Digamos. Entonces intentamos siempre acompañar, acoger a la persona, siempre dar mensajes de aquí estoy, ser muy cercanos y ser ágiles dando feedback. Y bueno, luego a nivel de onboarding en sí mismo, ¿no? Nosotros a nivel de talent, pues lo que hacemos es, bueno, pues venga, comunicar, pues que formas parte del equipo, y a ese mismo día o al día siguiente, Ari ya se pone en marcha, se pone en contacto con aquella persona, y le explica un poco, le da la foto de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues mira, yo si quieres ya quedamos tal día, te entrego el portátil, comemos con el resto del equipo, luego hay un primer día o unas primeras semanas donde se da toda esa información, digamos, más de Freshly, por así decirlo, ¿no? Pues así es como trabajamos, estas son nuestras herramientas, este equipo en concreto pues tiene estas otras, pero si tuviera que decir cuánto dura o dónde acaba, no te podría decir una fecha, porque además vemos muchísimo que cada persona tiene su ritmo.
Nosotros podemos planificar que pues, a nivel de herramientas tenemos que estar 3 días en ello y habrá una persona que necesitará 5 y habrá una que en uno ya la tiene. Entonces, bueno, claramente es algo que trabajamos muchísimo, pero que no dedicamos un tiempo. Además, obviamente hay un seguimiento de esa persona, no en cuanto a performance, que no digo que no, sino Ujú. cómo estás, qué necesitas, y esto diría que no se acaba nunca, por tanto, bueno, siempre estás ahí de la mano de alguien, eso sí. Sea, va por etapas y realmente durante Ujú. toda tu experiencia en Freshly realmente hay un acompañamiento importante por parte Siempre. de People y Talent, ¿no? Pues que acompaña a los diferentes perfiles en Ujú. este aspecto. Y una pregunta, no sé vosotros cómo gestionáis actualmente el teletrabajo, si lo tenéis como una norma o una no norma, es decir, no sé cómo lo estáis haciendo, pero imagino que seguramente hay algo de teletrabajo. ¿Cómo afecta el teletrabajo al onboarding? Porque claro, es un punto a Ujú. tener en cuenta, ¿no? A nosotros, desde el confinamiento, una vez, digamos, la situación se había calmado un poco, porque hasta entonces cada uno podía hacer y deshacer como quisiera, porque al final era una situación muy personal, yo quiero venir o yo no quiero venir, ¿vale? Pero desde hará, bueno, no sé, cosas de un año más o menos, o un poquito menos, me parece. Nosotros tenemos 60 días de teletrabajo disponibles al año para utilizar como y cuando queramos. Es decir, yo puedo utilizarlos seguidos y hacer 2 meses seguidos, un día a la semana, una semana, como yo quiera. Además, hay mucho equipo que no reside aquí. Me quiero ir a mi casa, o sea, no necesariamente teletrabajar significa trabajar en mi casa, sino que, bueno, damos esa flexibilidad. Entonces, ¿cómo lo enfocamos eso a nivel de onboarding? Bueno, intentamos siempre que esos primeros días, esas quizá 2 primeras semanas, no quiere decir que un día no puedes hacer teletrabajo, obviamente sí, ¿no? Pero periodos largos intentamos recomendar a la persona que no hacerlo. Pero obviamente tampoco en cuanto a fechas de incorporación tenemos nada ceñido, ¿no? Si vamos a imaginar que una persona nos dice, yo le propongo que arranque el 1, pero resulta que hasta el 15 no podría estar por aquí, pues bueno, pues vamos a dejarlo por el 15 y así hacemos un onboarding presencial. Lo mismo para el resto del equipo, ¿no? Porque vamos a imaginar que la persona se incorpora en Talent. Ostras, pues vamos a intentar estar todos esa primera semana para acoger a la persona que si tiene alguna duda pueda levantar la cabeza y vernos, pero bueno, al final no hay ninguna regla escrita, ¿no? Es un poco aplicar el sentido común también en estos casos. Totalmente. Entiendo que el sentido común pues, ha hecho que tengáis el éxito que tenéis actualmente, con lo que la fórmula realmente os ha servido bien. Un Ujú. poco cambiando sobre el otro tema que queríamos hablar contigo, nos Ujú. gusta en este podcast algunas veces, ¿no? Hablar sobre esto, ¿no? Sobre la diversidad en organizacional. Y en este caso nos gustaría saber cuál es vuestra visión, ¿no? Desde vuestro departamento de personas sobre esto, ¿no? Sobre la diversidad organizacional. ¿Cómo lo aplicáis? ¿Qué situaciones os encontráis? Y un poco Ujú. cuál es esto, ¿no? Vuestra visión. A ver, al final yo creo que es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Creo que también tenemos una manera de trabajar y de funcionar y de ver que hace que no tengamos que esforzarnos mucho en implementarlo y aplicarlo, pero obviamente sí, ¿no? Porque tienes que esforzarte para que eso se cumpla y salga adelante. Al final, por poder darte datos o poder explicarte, a nivel de equipo, por ejemplo, te decía, somos 270 personas. Somos aproximadamente un 70 mujeres, 30 hombres, pero no es porque digamos, seleccionemos a más mujeres que hombres, sino, bueno, entiendo que quizá nosotros lo que detectamos es por el sector al que nos dedicamos, quizá tiene más interés, pero va como va, ¿eh? Hay momentos que somos más 60-40, bueno, va un poco así. Entonces, también somos bueno, como te decía, muchas personas no somos de aquí. Ya, de aquí no me refiero a Reus, ni Cataluña, ni España. Hay equipo que es italiano, francés, de Reino Unido, portugués,
rumano, colombiano, bastante, también hay equipo sudamericano, o sea, bueno, intentamos, es que obviamente no tenemos que trabajar, ¿no? Para incluir a personas de diferentes nacionalidades, simplemente pues lo valoramos como cualquier candidatura, ¿no? que pudiéramos tener. Entonces, aparte de esto, siempre intentamos en la medida de lo posible pues trabajar con empresas, con centros especiales de trabajo, pues para poder también apoyarles en la medida de lo posible, ¿no? En este sentido. Viendo un poco los diferentes premios o sí, bueno, premios o distinciones que os han dado, las últimas que tenemos constancia, es que os ha seleccionado LinkedIn, ¿no? Como una de las top startups de 2022, también lo fuisteis en 2021, ¿no? Sí. Y estáis consideradas una de las 10 mejores startups de 2021, desconozco de 2022, pero imagino que también. ¿En qué basáis este éxito de la compañía? A ver, en este sentido yo la fórmula mágica creo que no la tenemos. Sí que te diría que creo que el equipo es muy importante, o sea, al final todo el trabajo que hacemos, el talento que siempre intentamos tener, es lo que es el motor, ¿no? De crecimiento en Freshly. Nosotros tenemos como a nivel de equipo una propuesta de valor, una cultura creo que muy interesante y muy marcada. Al final siempre ponemos a las personas, al equipo en el centro. Se trata de poder construir una marca donde tú veas que detrás hay un movimiento de personas con esta ilusión de crecer y de marcar la diferencia, ¿no? También intentamos, o sea, ser siempre súper curiosos en cuanto al aprendizaje porque nos movemos en un entorno digital que cambia muchísimo y siempre que hay que estar a la última, ¿no? Y tener estas ganas de aprender y de sumar y de trabajar y que todo sume es muy importante, ¿no? Para poder crecer bien. Entonces, obviamente usamos muchísimas métricas, muchísimos KPIs para ver un poco qué impacto tiene lo que hacemos, pero mantenemos un poco esa mentalidad de startup de vamos a tomar riesgos, vamos a soñar, porque es al final así como vamos creciendo y vamos aprendiendo. Bueno, un poquito se trata de darlo todo en nuestro día a día, de trabajar muchísimo, pero también, como te decía al inicio, trabajamos mucho para hacer equipo, para compartir tiempo, para que este trabajo y este día a día pues nos resulte agradable y lo podamos pasar bien, ¿no? Y podamos disfrutar de un entorno donde tenemos confianza los unos con los otros. Al final, esto en lo que rebota es en tener una empresa donde hay una transparencia absoluta, conocemos business plan, conocemos marketing plan, sabemos las inversiones, los números, y esto te hace sentirte parte, pero de una manera muy motivadora, ¿no? Porque ves muy plasmado, digamos, tus esfuerzos o tus ideas en los resultados del día a día. Entonces, bueno, es un poco eso. Qué bueno, una buena mentalidad, ¿no? Para llegar donde estáis llegando y dónde vais a llegar, ¿no? Hablabas ahora de métricas y sí que me gustaría saber, si lo puedes compartir un poco a nivel de vuestro departamento, cómo medís, ¿no? ¿Qué termómetro usáis y qué KPIs, ¿no? Podéis llegar a identificar internamente para medir el estado emocional de las personas, ¿no? Porque al final, actualmente, ¿no? A raíz de la pandemia se habla mucho del estado emocional, ¿no? De los diferentes equipos y hablando, ¿no? de métricas y demás que comentabas, ¿cómo medís? ¿No? Es decir, teniendo en cuenta, ¿no? Perdona, equipos muy diversos, ¿no? De culturas distintas, ¿no? Teletrabajo, no teletrabajo, es decir, ¿cómo medís, ¿no? Emocionalmente a las personas? Porque al final, si estamos bien emocionalmente o anímicamente, pues conseguiremos mayores resultados. ¿Cómo lo hacéis? A ver, medir emocionalmente, ya te avanzo que no tenemos la métrica, ¿eh? Lo que pasa es que sí que obviamente miramos la tasa de rotación, porque es muy importante saber cuántas personas no forman ya parte del equipo y eso lo mantenemos muchísimo. También miramos de esta tasa de rotación
en qué periodo, ¿no? se sucede este salir de Freshly, ya sea por nuestra parte o por la persona. ¿Por qué? Porque aquí también podemos vincularlo con las métricas que nosotros sacamos de onboarding, ¿no? Al final nosotros medimos o preguntamos cómo ha ido, ¿no? Y también eso va relacionado con el trabajo que hacemos desde Acquisition. ¿Estamos fallando en algo a la hora de hacer el proceso de selección? ¿Cuántas personas superan el periodo de prueba? Entonces, ¿cuántas personas se han sentido a gusto en este proceso de onboarding? Incluso también preguntamos en el proceso de selección cómo te has sentido. Entonces, eso sería como lo más calculable que yo podría decirte. Aparte, nosotros aquí en Freshly trabajamos con la figura, ¿no? del referente. Es decir, no tenemos jefes, no reportamos a nadie, sino que toda persona tiene un referente, que va muy ligado con esto que te decía al inicio, ¿no? Que este onboarding nunca se acaba porque siempre tienes a alguien ahí para ti, por si necesitas cualquier cosa. Entonces, esta persona, esta figura del referente, que evidentemente forma parte de tu equipo, de tu área, es aquella persona que te acompaña en el crecimiento profesional, obviamente, porque es el que te ayuda a ir marcando retos y conseguirlo, pero también es la persona que está ahí para ver cómo te sientes y qué es lo que necesitas. Nosotros tenemos reuniones bisemanales para, pues, tengo esto en marcha o me pasa esto otro, y luego cada 6 meses, eso cuando ya vas un poco, al principio son 3, pero luego ya son cada 6 meses, hacemos una sesión semestral, ¿no? Pues de qué hemos hecho en estos 6 meses, qué es lo que tengo que mejorar, en qué estoy contento, qué retos me gustaría arrancar, y con todo eso creo que es nuestro termómetro. Eso es lo que nos ayuda a ver cómo estamos todos a nivel emocional. A raíz de las últimas noticias que hemos tenido sobre Freshly, hemos visto pues, que habéis cerrado una ronda importante de inversión, ¿no? Al final, la ronda de inversión, pues obviamente siempre son buenas porque te dan gasolina económica pues, para avanzar, para conseguir nuevos objetivos, afrontar nuevos retos. ¿Qué retos como compañía os estáis planteando? A ver, sí, bueno, Que al se pueda final, decir, que se pueda sí, decir. sí, 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 al final, como bien decías, esta inyección que cerramos, pues al final la invertimos en poder seguir creciendo y también poder poner un poco este foco a nivel más internacional. Al final, es muy, muy interesante pues que esta facturación que pasa fuera de España pueda ir aumentando mes a mes, y un poco nuestro objetivo también es poder llevar a Freshly a todos los rincones del mundo, ¿no? En 6 años hemos demostrado, ¿no?, que otra cosmética es posible. Ahora tenemos alrededor de, bueno, más de 1 millón de clientes por Europa, América, Asia, y al final se trata de poder crecer en este sentido y darnos a conocer, obviamente siguiendo trabajando a nivel nacional, pero bueno, es muy, muy interesante poder acercar lo que es Freshly al resto del mundo. Que bueno, un poco volviendo atrás, que me he quedado con la idea, me ha hecho bueno, me ha chocado positivamente el hecho que no hablabas tanto, ¿no? de directores o directoras, ¿no? Sino de referentes, ¿no? ¿Cómo compagináis internamente? Es decir, entiendo pues que hay referentes, ¿no? Que pilotan, bueno, que navegan con el barco y que llevan un poco el timón, pero ¿cómo lo gestionáis, esta horizontalidad, ¿no? Porque imagino que va por aquí. Pues yo creo que de una manera muy natural, porque al final, cuando te decía que no hay jefes y así, y que nadie reporta, eso pasa porque todos tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro día a día. Entonces, o sea, todos cuando entramos tenemos nuestro job description y allí tenemos nuestra misión, el KPI o los KPIs de los cuales nos podemos ayudar para ir viendo si yo estoy teniendo éxito y cuáles son mis responsabilidades. Entonces, obviamente esto evoluciona porque tú vas trabajando, pues mira, esto no me llama tanta la atención o me gustaría añadir esta otra. Pero más allá de eso, obviamente nos organizamos por áreas, ¿no?, ¿Vale? de trabajo. Bueno, pues Talent es un área de trabajo, pero es que te diría que tan sencillo como esto.
Al final es, entiendo, saberlo llevar, no de una forma lógica. Hablabas antes del Mm, sentido común y coherencia, ¿no? Cada uno tiene sus tareas, su misión, ¿no? Me gusta esto sí, que comentabas, y a partir de aquí es cumplir con tus objetivos, ¿no? claro, y todos conocemos el job description de todo el mundo, por tanto, si yo necesito que alguien me ayude en X, sé a quién acudir y, y ya está, no hay más. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Mm, Pues yo creo que es una buena forma de verlo y de poder implantar, y al final empresas como vosotros que os ha funcionado, pues seguro que decías que no sé cuál es la fórmula del éxito, pero yo creo que al mm, final parte de la fórmula del éxito pues es poner en marcha estas iniciativas que ponéis, ¿no? En mm, este sentido, ¿qué consejo le darías, ¿no? Desde tu experiencia a un equipo de personas, de people, de talent, o como lo queramos llamar, porque cada empresa lo mm. dice de una forma u otra, que pudiera aplicar sobre todo a una startup? ¿Qué le dirías a una startup a lo mejor que está empezando hace 2, 3 años, como estabais vosotros? Mm, Bueno, mi visión, no sé si consejo o quizá mi visión, bueno, por un lado, más a nivel de recursos humanos o de talent, ¿eh? Pues eso, pues saber enamorar muy bien a la persona, es decir, am, la persona que quiera formar parte del equipo. Obviamente tiene que encajar en todos los sentidos, pero nosotros también tenemos que estar ahí al pie del cañón y ser muy competentes para que la persona que entra sepa que ha hecho una buena elección, ¿no? Y que ha Ujú, ujú, apostado bien por nosotros en este caso. ujú. Eso por un lado. Ok. Y luego yo diría, pues, tener la mente muy abierta, ¿no? Porque a veces tener como un marco mental muy cerrado te priva de aprender o de conocer nuevas cosas. Al final se trata, y sobre todo, como decías, la pregunta va por startups, evoluciones y creces a un ritmo que es frenético, ¿no? Entonces es muy importante ir iterando, ¿no? Saber que tienes que ir evolucionando a la hora que evoluciona. Llegaba, ahora ya no tanto, ¿no? Pero había un punto que nosotros decíamos, nosotros vamos corriendo detrás de Freshly, ¿no? No se trata de eso, pero se trata de poder desatarte de cualquier convención y ir adaptándote. Es que ya sea a herramientas, ¿no? Que utilizamos, a procesos, a metodologías que un día te valían, quizá hoy ya no. Y poder ir conociendo y estar, digamos, en tendencia de todas las novedades, creo que aporta mucho. O sea, al final, escuchar a todo el mundo, tener información, libros, yo qué sé, podcasts, pues aprendes y prueba, error, vas aprendiendo, creo yo. Qué bueno, al final es mentalidad de startup, ¿no? Que al final Sí. el día a día te va comiendo, pero a la vez vas evolucionando, miras atrás y dices, "Ostras, qué cambio ha habido en los últimos 6 meses. A lo mejor Sí, lo que decías hace tres, hoy es mentira. Bueno, es mentira, pero ha cogido sí. otro camino, con lo que al Mm, final la evolución de la propia startup es lo que marca un poco la diferencia, y entiendo que aplicado en departamento de personas, de talento, ujú. pues aplica de la misma forma, ¿no? Si ahora te preguntáramos, ¿no? ¿Con quién se iría a tomar Regina Ferrer un café? Con alguien, ¿no? Del mundo de la empresa. ¿Qué café tienes pendiente? A ver, quizá, o sea, lo que me viene a mí a la mente es Víctor Coopers. No sé si conoces, Sí, quizá no sí. es muy relacionado con el mundo de la empresa. Buah, pero me encanta, o sea, es una persona que me inspira mucho, que a veces, ¿no? Momentos que dices, uff, quiero un poco de paz o de... Lo pones y me encantaría hablar con él y ver qué visión tiene como de la vida en general, de lo que esté haciendo a nivel profesional. Lo veo súper interesante de poder hablar con él. ¿Qué es lo que te llama más la atención de él? Entiendo que la visión es tan positiva, ¿no? De Sí, las cosas, ¿no? Y poder sacar el lado bueno, ¿no? Que al final parece muy tópico, pero es verdad, ¿no? Si piensas positivamente, pues tienes más números a que te pasen cosas buenas a que si piensas negativamente, ¿no? Entonces que sí. va por ahí, ¿no? Es que es tan importante, yo creo, la actitud, porque al final creo que es importante cuando trabajas en un equipo y en un equipo grande, buah, tiene mucho impacto, ¿eh? Cómo tú llegas cada mañana, cómo hablas y cómo, más allá de, obviamente, todos tenemos momentos, días, nadie va
todo el día saltando y riendo, ni se pretende, ¿no? Pero, Totalmente. jolín, yo es que me fijo mucho en los comercios, por ejemplo, ¿no? Cuando entras y hola, y bueno, y digo, es que muy mala tiene que estar la comida para que no vuelva yo aquí otra vez, ¿no? Porque eres tan encantador, pues eso es muy guay y no sé, me gusta. Es verdad, de hecho, y a veces también veo a Víctor Coopers, ¿no? Bueno, en algunos de los podcasts o charlas que tiene, de hecho, hace siempre un ejemplo, ¿no? O alguna vez ha explicado algún ejemplo que se va con su hijo, si no recuerdo mal, al ascensor del Corte Inglés, creo que es, y no sé si lo sabías No. y le dice, vamos, hijo, vamos a estar un rato en el ascensor subiendo y bajando y vamos a ir diciendo buenos días, ¿no? A las personas que vengan. Y ya verás como el 80-90%, no sé bien bien cómo lo dice, pero dice más o menos así, no dirá ni buenos días, ni dirá hola, ¿qué tal? Y realmente cambia mucho, ¿no? Esto incluso se aplica pues en el trabajo, se aplica en los comercios, como decías, se aplica en restauración y es verdad que al final hacer un poco este cambio, ¿no? de paradigma y ver las cosas con una sonrisa, pero tampoco en el mundo de Happy Flowers, que tampoco Sí. es real, tiene toda la lógica del mundo. Como sabes, esto al final, este podcast es una cadena de podcast, ¿no? Que va saltando de uno a otro, ¿no? Sí. Y en este aspecto, ¿qué pregunta no podría faltar al siguiente entrevistado? Yo con esta pregunta igual me voy un poco a mi sector, ¿no? A mi área de recursos humanos o de talent, pero sí que, y es una pregunta que a veces hacemos en entrevista, ¿eh? Pero sí que le podría preguntar qué es lo que esa persona diría que es lo más importante para ella o para las personas de su equipo para ser feliz a nivel laboral. Qué bueno. Porque es como, a veces te hace pensar, ¿no? en ti mismo, qué me gusta, qué busco yo realmente. Claro. Al final dicen, ¿no? Que hemos de ir a trabajar a algún sitio que nos apasione, ¿no? Obviamente dentro de la job description pues habrán cosas pues, que gustarán más o gustarán menos, ¿no? Pero si gran parte de tu día a día lo dedicas haciendo cosas pues, que te llenan, que vas aprendiendo, obviamente habrán días mejores, días peores, cosas que te gustarán más o menos, pero seguro que al final pues es una muy buena. La haremos, seguro que la haremos. Y ¿quién no podría faltar en este podcast? Sabes que es un podcast enfocado sobre todo a talento, al ámbito de los recursos humanos. ¿Quién no podría faltar? 2, 3 personas que creas que hemos de invitar. Vale, no voy tanto a personas, sino ¿Vale? a empresas. Perfecto. Y son personas con las que estamos trabajando y creo honestamente que lo están haciendo brutalmente bien. Una son Team Taylor. Ellos son un software de recursos humanos, que es el que utilizamos nosotros. Más allá del producto, que para mi opinión es buenísimo, tienen un equipazo detrás de personas muy competentes, súper encantadoras y creo que tienen una visión, porque han crecido rapidísimo, que creo que podría ser muy guay escuchar en un podcast. Y también Factorial, que bueno, top 10 de startups también. Bueno, lo están haciendo muy guay, Factorial también. El otro día tuvimos el placer de ir a conocerles en las oficinas. Creo que lo están haciendo muy, muy bien. También es otro producto que en Freesy tenemos, pero independientemente de eso, creo que tienen una visión muy, muy interesante. Sí, la verdad es que Factorial, bueno, en muchos rankings donde estáis vosotros, os acompaña Factorial, si no me equivoco. O sea que, de hecho, también en Busap también trabajamos con ellos. Y te he de decir que en la lista de invitados los tenemos pendientes y más con tu recomendación, pues seguro que ahora no les dejaremos escapar para que puedan venir aquí. O sea que muchísimas gracias, Regina Ferret, Talent Acquisition Manager en Freshly Cosmetics, por tu tiempo y por compartir, pues mediante esa sonrisa que al final a veces no es fácil de sacar. Y en este caso, pues creo que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento compartido y nos vemos pronto. Un placer. Que va, muchísimas gracias a vosotros porque ha sido como muy guay participar en este tipo de proyectos. Siempre te pones nervioso y piensas porque he dicho que sí, pero muy guay, muy guay. Un placer por mi parte también. Muchas Genial, gracias. Regina. Que vaya muy bien. Un placer. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.